Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Cabión y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la distorsión en un canal de comunicación digital. Bueno, para eso voy a ejemplificar el proceso de la distorsión en este apartado y luego vamos a ver un ejemplo relacionado en MATLAB. Bien, yo tengo una señal digital que está formada por un tren de pulsos digitales que son unos y ceros, y este tren de pulsos va a pasar a través de un canal de comunicaciones. Este canal de comunicaciones puede ser cable coaxial, par trenzado, par bifilar, entre otros. Y acá a la salida vamos a tener la señal recibida a través de este canal. Este canal va a ser inicialmente libre de ruido porque estamos analizando solo la distorsión. Y solo con distorsión la señal digital a la salida va a ser más o menos de este tipo, los pulsos redondeados. Y ahora vamos a analizar un poco matemáticamente qué ocurre en este canal para que ocurra distorsión. Bien, este canal puede tener una expresión matemática que es la siguiente: h en el tiempo, ¿no? Menos el tiempo de demora. Esta expresión matemática también se conoce como la respuesta al impulso del canal. Y para analizar y más detalladamente, hallamos la transformada de Fourier de esta expresión. Por tabla, esta expresión tiene la siguiente transformada de Fourier: h de f por e a la menos j 2pi f t. Y esta expresión o función de transferencia del canal con distorsión tiene dos componentes: el componente de magnitud y el componente de fase. El componente de magnitud es h y el componente de fase es todo lo que va arriba del exponente. Entonces vamos a analizar separadamente qué ocurre con cada uno de estos componentes. Primero, la distorsión en amplitud. La distorsión en amplitud es la magnitud de la respuesta en frecuencia del canal HF cuando el tiempo de demora es cero. Idealmente consideramos que no existe tiempo de demora. Entonces E a la 0 da 1 y queda solamente la magnitud de la transformada de Fourier. Y esta magnitud de la transformada de Fourier en un canal de comunicaciones en banda base es un filtro para abajo en frecuencia. Y un filtro para abajo está caracterizado por su frecuencia de corte. Y cuanto menor sea esta frecuencia de corte, los pulsos digitales van a estar más redondeados. Y este fenómeno de redondeo de pulsos en distorsión en magnitud se conoce como interferencia intersimbólica o ISI también. Intersymbolic Interference. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la distorsión en fase. Vamos a suponer idealmente que la magnitud de la respuesta en frecuencia del canal es 1. Entonces, en este caso, el filtro ya no va a ser para abajo, sino va a ser para todo. Un filtro que deje pasar todas las frecuencias. Entonces, podríamos decir que la señal digital de entrada es igual a la salida del canal, pero no es el caso, porque acá vamos a suponer que existe un retardo en la transmisión distinto de cero. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La fase de la respuesta en frecuencia del canal va a ser menos 2pi f por t. Y ahora queremos analizar el tiempo de demora o el tiempo de retardo. Para eso despejamos el tiempo de retardo, va a ser igual a la fase entre menos 2pi f. Y este tiempo de demora tiene que ser constante para que no ocurra distorsión de fase en el canal. Es decir,
todas las componentes frecuenciales de la señal se tienen que desplazar de manera igualitaria, ninguna más que la otra. Entonces, en este caso ideal, cuando el tiempo de retardo es constante, la señal digital es casi la misma en la recepción. Esto ocurre cuando el tiempo de retardo es constante. ¿Qué pasa cuando no es constante? Cuando no es constante, algunas componentes frecuenciales se van a retrasar más que otras. Entonces, algunas componentes se retrasan más que otras. Y a la salida va a existir una serie de pulsos deformados. Y esto ocurre cuando el tiempo de retardo no es constante. ¿Y cuál es la condición para que el tiempo de retardo sea constante? Que la fase sea una recta dependiente negativa, menos K por F. Cuando la fase es una recta dependiente negativa, tiempo de retardo va a ser menos K entre 2pi, que es constante. Entonces, la condición para que no exista retardo de fase es que la respuesta en frecuencia de fase sea una recta dependiente negativa menos K por F o algo similar, ¿no? Bien, y ese sería el análisis de la distorsión de magnitud y de la distorsión de fase. Y ahora vamos a ver este tema más ilustrativamente con un ejemplo en MATLAB. Bueno, ya estamos en MATLAB y acá tenemos un pequeño programa o script para verificar la distorsión de magnitud y fase en un canal de comunicaciones. Este script tiene varias partes y vamos a ir describiendo una por una cada una de sus partes. Bien, vamos a acordar la primera sección. Y la primera sección nos muestra la generación de los bits que vamos a aplicar al canal. Y acá tenemos tres parámetros fundamentales que son la cantidad de datos n igual a 50, indica que hay 50 bits en la trama. El tiempo de bit, 0.01 segundos, indica la duración de cada bit. Y m es el número de muestras por cada bit. Luego definimos el canal de transmisión. Inicialmente es un canal ideal y la respuesta de fase es 0, o sea, no ocasiona distorsión de fase. Luego vamos a seguir viendo por acá el análisis en frecuencia de la señal. Esta es la respuesta en frecuencia de los pulsos transmitidos y esta es la respuesta en frecuencia de los pulsos recibidos después de pasar por el canal. Como el canal es ideal, no hay distorsión ni de magnitud ni de fase, ambos espectros son iguales. Y la línea roja indica la respuesta en frecuencia del filtro para abajo, que en este caso es 0 decibeles. Y finalmente tenemos una comparación entre los datos entrantes y salientes. Esta es la señal transmitida y como se transmite por un canal que es sin distorsión ni fase, la señal recibida es idéntica a la señal transmitida. Ahora vamos a variar algunos parámetros del canal para ver la afectación a la señal recibida a causa de la distorsión. Primero vamos a modificar la fase. ¿Qué pasa si se agrega un tiempo de retardo constante al canal de 0.05? La señal recibida se distorsiona levemente, como vemos en la gráfica. Las esquinas de algunos pulsos se redondean y la magnitud también crece un poco. Ahora vamos a ver el efecto del canal. El canal en magnitud sigue siendo el mismo, no otorga distorsión en magnitud, pero la fase cambia linealmente con la frecuencia. ¿Qué pasa si aumentamos el tiempo de demora o el tiempo de retardo a 0.5? Cuando aumenta el retardo en la transmisión, se tiene una señal mucho más distorsionada en la señal recibida, solo aumentando el retardo de la transmisión. Y acá también tenemos que la fase es lineal, solo que va desde 0 hasta 0.5 radianes. Ahora vamos a ver qué sucede
con la distorsión de amplitud. Para esto acá agregamos el efecto de la magnitud del canal H0 y quitamos el efecto de fase. Y la frecuencia de corte está en 1000, le vamos a poner en 500 Hz para datos que tienen un ancho efectivo de 100 Hz. Otra vuelta, los datos recibidos se redondean levemente en las esquinas y vamos a ver qué pasa con el canal. El canal ahora tiene una magnitud no plana, en más o menos 500 Hz hay menos 3 decibeles de atenuación. Y en la gráfica de abajo se muestra la señal filtrada por este canal de comunicaciones. Y ahora vamos a ver la fase. La fase en este caso resulta que es lineal hasta la frecuencia de corte. Y de ahí presenta una leve curvatura que, como está en la banda de rechazo del canal, ya no se considera como distorsión. Finalmente vamos a ver qué pasa si reducimos más la frecuencia de corte, digamos 50 Hz. Recordemos que el ancho de banda de la señal es la inversa de 0.01 segundo, que es 100 Hz. Vamos a ver qué pasa con la señal transmitida. Y los pulsos se redondean aún más, o sea, se quitan más componentes frecuenciales de la señal transmitida. Vamos a ver qué pasa con el ancho de banda. Ahora está en 50 Hz. O sea, más o menos en 50 Hz ocurre la frecuencia de corte. Solo deja pasar las frecuencias hasta 50 Hz. Las demás los atenúa. Y vamos a ver qué pasa con la respuesta de fase del canal. También es lineal en su banda de paso. Es una recta dependiente negativa. Ahora finalmente vamos a ver las dos afectaciones. Le voy a poner un ancho de banda de 150 al canal y le voy a poner una fase de 0.1 por omega, que es un retardo variable. Vamos a ver qué pasa con las dos afectaciones al canal de transmisión. Vemos que la distorsión es mucho mayor. Acá se observa el filtrado en 150 Hz de frecuencia de corte y vamos a ver qué sucede con el canal de transmisión. Es lineal en la banda de paso, pero aún así ocurre distorsión. Y así, como vemos, podemos analizar varios casos de distorsión en el canal de comunicaciones. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Les voy a dejar el programa en los comentarios para los que deseen analizar con más detalle este script. Recuerden que si les gustó el video, me pueden apoyar dejando me gusta y también se pueden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos veríamos en el siguiente video con un nuevo tema de ingeniería. Hasta pronto.